una socióloga de origen judío secular, ¿no? Y señalo de origen judío secular de una manera que no tiene, digamos, ninguna connotación particular. Simplemente señalo el hecho de que no es alguien que proviene de una tradición cristiana de ningún tipo, o sea, alguien que no se crió como cristiana o como católica en su infancia, etcétera, ¿no? Ella misma señala esto y dice: yo fui criada en una sociedad, en una familia judía donde teníamos las prácticas judías básicamente como prácticas, si se quiere, digamos, identitarias, étnicas, ¿no? Entonces celebrábamos algunas de las fiestas, pero no éramos unas personas religiosas, no me crié en un contexto religioso, ¿no? Pero como socióloga ha estado siempre interesada en ver cómo en Estados Unidos y en Europa ha disminuido gravemente o significativamente el número de personas que se declaran no religiosas, ¿no? Y esta autora, escribiendo un artículo en el New York Times, dice: a mí me llamó la atención esto, he escrito una serie de artículos sobre cómo las distintas encuestas serias sobre práctica religiosa nos muestran que la religiosidad está cayendo estrepitosamente, y no necesariamente porque está aumentando de forma impresionante el número de ateos y de agnósticos, que está creciendo, ¿no? El número de ateos y de agnósticos está creciendo, pero ni hablar es proporcional al número de gente que está dejando de ser religiosa y de practicar alguna religión. Su gran mayoría religiones cristianas, la católica, la evangélica, la protestante, etc. Pero también me refiero a la pérdida de práctica religiosa entre los judíos que practicaban, por ejemplo, o los mismos musulmanes que practicaban y que han dejado de practicar, ¿no? Y la gran mayoría de ellos no se declaran ateos o agnósticos. Los ateos y agnósticos siempre han sido una minoría pequeña, especialmente en los Estados Unidos. Han crecido un poco, han comenzado a organizarse mejor y a tratar de tener más voz en la sociedad y en el ámbito público, pero en realidad la gran mayoría de personas son personas que se llaman nones, o sea, que no son nada, ¿no? Y que si uno les pregunta: bueno, ¿tú estarías dispuesto a declarar, a señalarte a ti mismo, a describirte a ti mismo como espiritual pero no religioso? Una buena mayoría escoge: sí, podría decir que soy espiritual porque, o sea, creo en la realidad espiritual, creo que hay una fuerza espiritual que va más allá de las fuerzas materiales, que podemos llamar Dios, la divinidad, o que otros llaman el universo. O sea, hay esta visión un poco vaga, ¿no? Pero lo importante de esto es que después de ver estos números y de ver un poco el perfil de las personas que se declaran así, esta comentarista para el New York Times decidió escribir un ensayo más, porque, digamos, escribió todos estos temas de haber dejado la iglesia entre varios grupos y varias denominaciones, ¿no? Entonces dijo: bueno, yo simplemente hice pues un crowdsourcing, ¿no? O sea, de que uno que tiene cuando tiene una buena presencia en internet, lo que trata es de hacer de recurrir a toda esta gente que le sigue para pedir opiniones. Entonces mandó una serie de preguntas así a sus seguidores, diciéndoles: mire, yo quisiera saber qué cosa es lo que ha significado ser cada vez menos religioso con el paso del tiempo, y si ustedes consideran que, digamos, ser menos religioso es algo que es positivo para la sociedad, ¿no?
Y resulta que dice, mira, más de 7.000 de mis lectores, o sea, ella no pretende que esto sea una encuesta formal, ¿no? Esas hechas donde se entrevistan a las personas de una forma proporcional dependiendo de la edad, inclinación política, ingreso, o sea, para tener una auténtica representación de la sociedad que está siendo encuestada. Pero 7.000 personas que le contestan no es poca cosa, ¿no? Y ella dice, para mi sorpresa, no es la mayoría la que cree que la declinación de la religión es buena para la sociedad. Al contrario, es la minoría. La mayoría cree que, a pesar de que ellos han abandonado la vida religiosa, la práctica religiosa, la asistencia al templo, ¿no? Sea de la religión que sea, pero la asistencia al templo es mala para los Estados Unidos y para Occidente. Es mala. ¿Y por qué? Porque básicamente dicen que todos los lugares de culto tradicionales en Estados Unidos tienen un elemento que aquellos que han decidido apartarse de la religión no encuentran, y es el profundo sentido de comunidad, ¿no? Y la autora dice, mira, una vez que recibí estos resultados sorprendentes, porque yo esperaba que me dijeran, sí, es mejor, al dejar la religión, abandonamos el fanatismo y todo el clásico discurso antirreligioso que es anticuado a morir, ¿no? Que apesta a Revolución Francesa, o sea, estamos hablando 1789, ¿no? No, encontró aquellos que un número muy importante de ellos, para ser más preciso, que hablaban de su alejamiento de la religión con nostalgia, no con triunfalismo, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Acá cito textualmente su artículo, dice, le pregunté a un número importante de sociólogos y cada sociólogo que entrevisté respecto de si las comunidades que se pueden agrupar en actividades seculares y fuera de los centros de culto pueden de alguna manera proporcionar el mismo nivel de apoyo que ofrecen las iglesias o los templos o las mezquitas, ¿no? Y prácticamente todos estos expertos dijeron, la respuesta es no. O sea, si tú crees que tu club de golf, tu club de boliche, tu asociación de amigos de los animales, o sea, cualquier otro tipo de organización que no es una organización relacionada con una casa de culto, digamos, una entidad de culto, es simplemente no igual en términos de la creación del sentimiento de comunidad. Y esto es importante porque decían, mira, a mí me han escrito muchos ex evangélicos y me decían, mira, entre la reunión juvenil en nuestras comunidades evangélicas y el estudio bíblico, ¿no? La reunión juvenil el martes, el estudio bíblico el miércoles, la payasada del jueves, o sea, payasada porque decían, mira, de jóvenes nos íbamos o sea, la iglesia tenía, pues, nuestra denominación tenía ahí espacio donde ir y, bueno, íbamos simplemente a juntarnos. Más el día de la práctica del precepto, ¿no? O sea, sábado en algunas denominaciones, domingo la gran mayoría, o sea, nuestro punto de referencia era el templo y nuestro espacio de sociabilidad, y la cantidad de tensiones que yo me daba cuenta que resolvía ahí, solamente he visto cuánto la extraño ahora que ya no estoy conectada con la religión. Y bueno, tengo
razones para no estar conectada, no estoy de acuerdo con lo que enseñan en esto, en el otro, me encontré personas malas, pero al final todo el mundo entiende ese alejamiento es un alejamiento malo, ¿no? Y la socióloga, como digo, es una socióloga, digamos, no practicante, no sé si creyente, pero es un ejemplo de esas personas que no van regularmente no van básicamente a una casa de culto, a un centro de culto, y dice, por si acaso esto no significa que los norteamericanos o las personas en Occidente no encuentren otras redes de apoyo y que no encuentren otras formas de sentido fuera de la religión organizada. De hecho, muchos lo hacen, ¿no? Sus grupos de yoga, grupos de personas que se dedican a entrenar físicamente juntos, y especialmente en el caso de los norteamericanos se reúnen mucho en sociedades de ayuda, ¿no? O sea, la sociedad de lucha contra el cáncer, sociedades caritativas para ayudar a personas con tal o cuales desventajas, y en consecuencia tienen, digamos, mucho interés en servir y en ayudar a los demás, pero dice, en la medida en que cada grupo demográfico en los Estados Unidos se convierte en menos religiosos, el grupo que está extremadamente sobre representado entre los que no tienen religión, son aquellos que no han completado sus estudios secundarios, que son solteros, que no tienen hijos y que ganan menos de una cantidad que los haría clase media. O sea, estamos hablando de la clase media baja o relativamente pobre, ¿no? Entonces dice, ¿por qué las personas que están en la parte más baja, digamos, de la escalera socioeconómica, es la parte que ha concentrado el mayor número de personas desafiliadas de la religión? Porque cualquiera diría, debe ser la élite, debe ser la intelectualidad, debe ser... No, entre los académicos hay un grupo importante, por supuesto, de no creyentes, entre algunos tipos de profesionales, como por ejemplo los periodistas. Hay un número importante de no creyentes o no practicantes, ¿no? Pero cuando medimos todas las personas que forman parte de ese grupo socioeconómico, el grupo socioeconómico más formado y más educado, curiosamente, es más religioso que el que no lo está. Entonces, claro, algunas personas se han dicho, ya ven ustedes, la religión es un lujo para aquellos que tienen recursos económicos. Pero hay otros sociólogos, como Ryan Burch, que dice, ¿no será al revés? Que precisamente el hecho de no tener un ancla espiritual religiosa que nos dé una experiencia de participación comunitaria puede ser la causa por la cual la falta de esperanza y de entusiasmo nos termine haciendo a las personas que viven en las condiciones en las que viven. Por lo que yo he visto a lo largo de mi vida, yo me inclino por la segunda teoría, ¿no? Y no porque digo, Dios castiga y no premia a las personas que no se acercan a Él. No. Es que el acercamiento a Dios y a una comunidad crea una serie de hábitos personales y una serie de vínculos que necesariamente se van a reflejar en una forma de vida ordenada, ¿no? Que motive a las personas a concluir sus estudios, a esperar al matrimonio para tener hijos, a casarse con una persona no porque se tuvo que apurar, y finalmente a constituir un matrimonio en el orden correcto. Pero lo más importante es esa conclusión, incluso de aquellos que han decidido apartarse de la práctica religiosa, que ser religioso es mejor. Que tengas un buen día.